Askirukipa Nietakrinaka, con Hamasiptasa, buenos días, ¿cómo están? Askirikipan yatichiri. Askirikipan yatichiri. Askirukipan Takenitaki, ayer por tema de viaje todavía no hemos podido llegar a tiempo, no hemos pasado, ¿sí? Algunos me han llamado pensando que habían pasado normalmente. No, no hemos pasado, mil disculpas. A partir de hoy día vamos a reanudar y hasta la conclusión de este curso. ¿Listo? Mil disculpas nuevamente. Ahora, para empezar, como ya es costumbre, vamos a cantar. Hoy día les voy a pasar otra canción, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a cantar esta canción. Déjenme ver un momento. ¿Cómo han pasado su año nuevo? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Con nuevos deseos, nuevas vibras para este año? Ahora sí, ¿no? A ver, a la cuenta de tres, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa. Kaptir, sautir, papai, milak, taya, pampan, unya, tatiri, umi, lup, hatas, tayan, tay, hatas. Kaptir, sautir, papai, milika. Kaptir, sautir, papai, milak, taya, pampan, unya, tatiri, umi, lup, hatas, tayan, tay, hatas. Kaptir, sautir, papai, milika. Iya kuyaka kumata tukas takim nasiri kaptata masai sautata masai takim kamai. Iya kuyaka kumata tukas takim nasiri kaptata masai sautata masai takim kayawa. Muy bien, waliki takini. Bien, para ayer teníamos un trabajo, ¿no? Creo que ya la mayoría ya ha mandado. Estoy descargando en el grupo directamente o algunos me han mandado por el WhatsApp. Está bien, ¿ya? Está bien. Entonces mándenme nomás por este medio. Licenciado, Ya, ¿Sí? Tichiri, yo licenciado, lo hice en mi perdón. trabajo, pero no sabía Sí, dónde mandarle. Ya está en el grupo de WhatsApp. Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. Ya, mándeme por ahí, ¿ya? O por, no sé, inbox si quieres, ¿no? Ya, perfecto. Tal vez licenciado, solamente por ahí. Adelante. licenciado, buenos días. Por favor, yo no estoy en el grupo de WhatsApp y no sé qué puedo hacer. Ya, Por ahora favor, ahorita lo voy a compartir, ¿ya? Aquí en el chat para el link de acceso, ¿ya? por favor, licenciado. Ya, Muy bien, gracias. ahorita, un momento. Listo, ya está en el chat el link de acceso al grupo, ¿ya? Muy bien. El día de hoy vamos a ver otro tema que tiene que ver con lo que son los meses, ¿ya?
Antes de empezar, no sé si han tenido dificultades en la tarea, alguna pregunta que haya surgido. Yatichiri, ¿Sí? Iban Yatichiri. ¿Qué pena ahí? Yo no le he podido enviar Yatichiri, es que mi celular es de poca eh, memoria. Entonces, Ya. ¿cómo puedo hacer para enviarle? No carga Word. No, Uy, ahora. ¿Por correo electrónico? ya, entonces en la tarde le enviaré Yatichiri, por favor. No, está bien, no se preocupe, ¿ya? Ya, Al está bien, grupo voy a gracias. mandar un correo electrónico en este momento igual. Y también voy a mandar ahora al chat, ¿ya? Ya, está bien, gracias. ¿Alguna pregunta, consulta más? Yatichiri, Sí. Licenciado, buenos días. Licenciado, otra consulta. En el chat que ha enviado, he intentado entrar, pero no he podido, licenciado. Al grupo. Sí, al grupo no he podido ingresar, lice. Es por eso que le he escrito por Messenger, le tengo ahí, le he escrito y A ver, no, lo no voy ha a revisar, habido. ¿ya? Voy a responderla ahora, ¿ya? Por favor, licenciado. Ya, Muy bien. gracias. Listo. Yo también lo haré hoy día, Yatichiri, por favor. Ya, no hay problema. Muy bien. Creo que nada más, ¿no? Yatichiri, una consulta. Adelante. El trabajo es un diálogo, o sea, todo lo que más o menos hemos aprendido tiene que estar incluido o solo algunas partes nomás. Todo, en lo posible todo, ¿no? Es una conversación libre, ¿no? Ya, muy bien, Yatichiri, solo esa mi consulta. Ya, bien, ahora sí, creo que no hay más. Licenciado, como no pude ingresar, yo tampoco pude mandarle mi trabajo y por problemas de familiares no ingresé el viernes a clases. No hay Entonces, problema, ¿ya? En grupo exactamente, también no sé puedo muy iniciar. bien cuál era el trabajo, licenciado, le soy sincera, no sé muy bien para poder enviarle. Ya, escriba una conversación en un Ya, documento Word, ¿ya? Con todo lo que ya, hemos licenciado. aprendido. No hay mínimo ni máximo, ¿ya? Ah, ya. Solo eso y Ah, mandar. ya, está bien, licenciado. Ya. Perdón, Por licenciado, favor, estas dos inclúyame, personas, por favor, inclúyame, lice. ¿Ya? ¿Alguien quiere eh, preguntar? sí, perdón, Yatichiri, quiero equipo en Yatichiri. Quería preguntarle, ¿esto es de dos personas o es individual el trabajo que se tiene que Individual, enviar? individual. Perfecto, licenciado. Gracias. Ok. Bien, ahora sí, empezaremos. Vamos a ver lo que es el tiempo, expresiones de tiempo vamos a ver, ¿ya? Específicamente vamos a ver lo que es el mes, ¿ya? Mes en Aymara se dice Paxi, Paxi, ¿ya? Y Paxi, traduciendo al castellano, significa luna, ¿ya? Luna. Ahora bien, ustedes seguramente saben, ¿no? Em, la luna, es decir, el calendario lunar tiene 28 días, ¿ya? Cada 28 días es luna nueva. ¿Alguna vez han visto en los almanaques, calendarios sale, ¿no? El calendario lunar. Dice fecha tantos, luna nueva, fecha tantos, cuarto menguante, o cuarto creciente, cuarto menguante, ¿no ve? Luna llena, después nuevamente, ¿no ve? ¿Alguna vez han revisado, han contado los días? Creo que sí, No. ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces, se cuentan, tiene 28 días. Entonces, el calendario andino como tal solamente era de 28 días.
es decir, el calendario andino se basaba en lo que es el calendario lunar. Por eso el mes se dice Parsi, ¿ya? Parsi. Entonces, Parsi igual luna. Ahora, ¿por qué si Parsi es luna? ¿Por qué significa mes? Porque el calendario andino está en función al calendario lunar, ¿ya? Ahora, si tiene 28 días nomás y el año tiene 365. El calendario andino tenía 13 meses de 28 días. Si multiplican 13 por 28, les da 364 días. ¿Y el año cuántos días tiene? 365. 365. Falta un día. Porque 13 por 28 apenas nos da 364. Ese día, ese un día que falta para completar los 365, es el 21 de junio. ¿Ya? Entonces, el 21 de junio es el Inti Raymi, ¿no? Lo que se festeja, por ejemplo, actualmente en Perú, ¿no? Entonces, ese día no cuenta dentro del calendario, es un día independiente. Es un día en el que se celebra el Año Nuevo Aymara. Anteriormente les había dicho, ¿no? Para nosotros el 21 de diciembre llega a ser el medio año, ¿no? Chicamara, ¿sí? Medio año, ¿no? El solsticio de primavera. Y el solsticio de invierno, que sería el 21 de junio, es el Año Nuevo Aymara, Año Nuevo Andino Amazónico. Entonces, ese día no cuenta y el año empezaría el 22 de julio y termina el año el 20 de junio, quedando libre solamente el 21, haciendo de esa forma el año completo de 365 días. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Ahora bien, los meses, ¿sí? Los meses también tienen que ver con este famoso cruz andina, ¿sí? Está en diferentes lugares esculpidos, principalmente en Tiwanaku, ¿no? Conocen, ¿verdad? La cruz andina. ¿Sí? Entonces, la cruz andina, a ver, voy a hacer unas líneas imaginarias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Estoy uniendo las esquinas nada más, ¿ya? Ahí está. Ya he unido. Ahora voy a... 1, 2, estoy contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Cuántos cuadritos tiene la cruz andina? 13. 13. ¿Ya? Entonces, este número no es en vano. Van a ver en diferentes construcciones, que vamos a ver más adelante, es parte cultural, ¿no? Ahora, este 13
¿no? Conforman la cruz andina que a la vez representan los 13 meses del calendario andino. ¿Ya? Entonces, básicamente la cruz andina ha sido una interpretación del calendario andino. ¿Sí? Van a ver en diferentes literaturas. Esta parte lo maneja muy bien Juan Manuel de la Torre, no sé si le conocen, ¿no? Entonces, ese famoso investigador es astrónomo, ¿no? Lo ha manejado, lo ha estudiado muy bien con lo que es Tiwanaku y otras culturas. Entonces, esto es el calendario andino, ¿no? Los 13 meses, tomando en cuenta lo que es la cruz andina. Ahora, como estamos diciendo que esta cruz andina es el indicador, ¿no? Del tiempo, ¿no? De las culturas precolombinas. Por lo tanto, los 4 lados, en este caso, representarían lo que son los solsticios, ¿sí? Y los equinoccios, ¿ya? Los solsticios y los equinoccios, ¿ya? Entonces, solsticio de verano, primavera, llega a ser el 21 de, 21 de diciembre. Y el solsticio de invierno llega a ser el 21 de junio. Perfecto, muy bien. Ahora, de equinoccio, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuándo son los equinoccios? Primavera el 21 de septiembre. Exactamente, ¿no? Entonces, equinoccio de primavera va a ser el 21 de septiembre, ¿no? Y el equinoccio de otoño va a ser Marzo, El 21 de marzo. 21 de marzo. Entonces, ahí tenemos los 2 equinoccios y los 2 solsticios, ¿ya? Los 2 solsticios. Además, los costados van a representar lo que son las estaciones, ¿no? Las estaciones, ¿no? Entonces, que también vamos a ver más adelante. Entonces, esto es la representación de lo que es el tiempo en la cultura aymara, en la cultura andina como tal, no solamente de la aymara, sino en las culturas precolombinas de esta parte del occidente. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Sí? Entonces, esto es para conocimiento general, ¿no? De algún momento quieren saber más, ¿no? Quieren interpretar, entonces lo pueden hacer de esta forma. ¿Sí? Entonces, es un calendario completo. Aquí hay otros detalles más, ¿no? Que posteriormente vamos a ir, van a ir profundizando. ¿Ya? Bien. Entonces, ya hemos visto por qué del Parsi es mes. Bien. Ahora vamos a ver los meses como tal, ¿ya? Los meses como tal. Entonces, los meses en Aymara hemos dicho que es Parsi. Ahora bien, nosotros actualmente manejamos el calendario gregoriano, ¿sí? De 12 meses, ¿ya? Solamente, o alguien maneja de 13 meses. Nadie, ¿verdad? Entonces, vamos a ahora aprender los 12 meses, ¿ya? Los 12 meses. Ahora, todos estos, los nombres, todo eso, tiene que ver con lo que es la parte cultural, es decir, con la vida cotidiana o con los quehaceres que corresponden a, a ese mes, ¿ya? Ahora bien, mes de enero, ¿no? Se dice chinoca, ¿ya? Chinoca. Chinoca vendría de la palabra chino. Chino es nudo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en esta parte andina, el mes de enero? El mes de enero van dando los primeros frutos de la producción, ¿sí? Por ejemplo,
hay un bicho, un insecto, se llama chino. ¿Alguien conoce? Ay, no. ¿No? No, No, ¿Conoce? en Creo que hablar. sí. Escucho. Ha escuchado. ¿Cuándo aparecen estos bichitos? ¿Cuándo salen? En enero. En enero. ¿Sí? Ahora, ¿eso Sí, con qué está relacionado? Con la producción de papa, ¿no? papa. ¿Sí? Chino dice, Ah, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que la papa en las raíces ya se está formando los tubérculos en forma de nudos, ¿no? Chinoca. ¿Ya? Entonces tiene que ver con la parte cultural. ¿Ya? Enero. Febrero. Anata. Viene de la palabra anataña. Anataña es jugar, jugar. ¿sí? Jugar. Y en carnavales se juega, ¿verdad? Sí, se festeja y Ajá. se juega. Entonces, Anata viene de eso. Y en carnavales, en la parte andina, básicamente se celebra a las principales actividades que ellos realizan. Tiene que ver con lo que es la agricultura y lo que es la ganadería. Es así que en este mes, por ejemplo, cuando se festeja a los animales, se les pone lo que son los zarcillos, ¿no? Los aretitos, ¿no ve? Y también se hace lo que es la quilpa. ¿Alguien sabe qué es quilpa? Cortan la No, orejita de un costadito. Cortan la Ah, orejita. sí, sí. Quilpa. Exactamente, Aretitos. les cortan Es la como, orejita. como Ahora, ¿qué marcar, significa eso? como ¿Alguien marcar sabe? su oreja, ¿no? Como marcar, digamos, de que, no sé, un solo lado creo que sabían cortar. ¿Ya? Sí, ¿no ve? Marcan Cada el- familia tiene su propia marca. Perfecto, cada familia, cada persona incluso, ¿no? Entonces yo, por Sí. ejemplo, mi mamá me decía, ¿no? Estos van a ser tus ovejas, ¿no? Entonces me marcaban. Entonces, estas son las dos orejitas, ¿no? Entonces, eso representa la marca por cada persona o por cada familia. Entonces, digamos, ¿no? De mi hermano, lo van a cortar la oreja izquierda. Listo. Entonces, todo lo que está cortado oreja izquierda es de mi hermano. O, digamos, ahí mismo voy a hacer, ¿ya? De mi hermana, digamos, ¿no? Entonces le van a hacer una perforación en el medio, ¿no? Y tienen nombre estos, cada uno, ¿no? Entonces solamente voy a representar así, ¿no? Entonces, todo lo que está de esta forma es de mi hermana. O, digamos, de mi mamá, ¿no? Pues lo van a cortar esta parte. O ambos lados, ¿no? Entonces, eso es la quilpa, no es por diversión, por deporte, sino es para marcar de quién es. ¿Ya? ¿De quién es? ¿No? Para conocer, reconocer fácilmente a quién pertenece la oveja. Para eso es la marca. ¿Actualmente seguirán practicando? ¿Sí o no? Muy Sí, poco. siguen. Sí, Siguen, Algunos bueno, al lugares. menos en poco, mi ¿no? familia. ¿Ya? Siguen Ahora, practicando. eso Bueno, también depende ya, digamos, de cómo se va desarrollando actualmente esta actividad, ¿no? Pues anteriormente se criaban 100, 120, 200, 300 ovejas por familia, ¿no ve? Entonces, obviamente era bien complicado reconocer de quién es quién, cuál, ¿no? Entonces, sí o sí, se practicaba lo que es la quilpa. Hoy en día, al menos en mi comunidad, he visto, la mayoría ya tiene 5, 4, 7 ovejitas, ¿no? O sea, están todos ya amarrados y ya no practican. Ahora, ¿por qué? Porque 4, 5 ovejas de conocer, o sea, es fácil, no es necesario marcar de quién es, ¿sí? Entonces también tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, a las vaquitas, como generalmente, ¿no? Tenían 20, 30 máximo, ¿no? O vacas. Entonces, igual, no, como no era necesario, solamente los zarcillos a las vaquitas pequeñas, ¿no? A las vaquitas pequeñas. Entonces, eso es la forma de festejar, ¿no? O en algunos lugares a las ovejitas hembritas les cortan la colita también, ¿no? Entonces, pareciera más que festejo a gusto, ¿no? Eso me decían en alguna clase, ¿ya? Pero ese es culturalmente la forma de festejar. Obviamente se da de comer bien antes de cortar las orejitas, todo eso, se sigue un protocolo, ¿no? Que tiene que ver con, ¿no? Las lugmas, el azúcar, la coca, todo eso, ¿no? Entonces, así es como se festeja a los
animales, ¿no? Ahora, a la que es la agricultura, ¿no? Principalmente la producción de la papa, ¿no? Se sahuma, ¿no? Sí, en un platito hay que sahumar, ¿no? La chacra como tal, hay que poner lujmas, manzanas verdes, ¿no? En diferentes lugares. También se coloca ahora lo que es la serpentina, pero no se coloca la mixtura. ¿Alguien sabe por qué no se coloca la mixtura? ¿Por qué es menudo? Ya, perfecto. Esa es la tradición, ¿no? Se cree que si colocan la mixtura en una chacra de papa, las papas van a crecer así pequeñas, ¿no? Entonces no se coloca la mixtura. Si en algún momento son invitados, pues, no van a llevar mixturas, ¿no? Solamente serpentina o manzana o lúcuma, ¿no? Para poder enterrar en la chacra, ¿sí? Entonces, así es como se festeja. Obviamente se baila lo que es la pinquillada o lo que es la tarqueada, ¿no? Algún momento también ya les había dicho, ¿no? Estos instrumentos y lo que son las danzas tienen sus épocas, ¿no? Entonces no es agarrar cualquier instrumento y poder interpretar, no, de ninguna manera, ¿no? Hay que respetar lo que es las épocas de cada uno de estos instrumentos. Entonces, se baila la pinquillada, se baila la tarqueada o lo que sería la moseñada. Ahora, moseñada requiere varios personas que interpreten, ¿no? Este instrumento. Entonces, generalmente es la tarqueada o la pinquillada, porque solamente una persona podría interpretar fácilmente, ¿no? Entonces, es así como se festeja. Anata. ¿Alguien quiere aumentar algo? ¿Algo que haya visto? Ah, Una Preguntar. pregunta, Yatichiri. Adelante, sesión. Lo que usted dice que hay que poner manzanita, lujma, esos productos, ¿en qué fecha hay que poner exactamente? O puede uno poner, diremos, este mes, o solamente se pone cuando va a cosechar ese día. No, en carnavales generalmente se coloca. Puedes colocar obviamente antes, ¿no? Pero en carnavales se coloca, ¿sí? El día que se va a ir a festejar lo que es las chacras de papa, ¿sí? Entonces, Ah, ya, pero no es la misma fecha que se hace aquí en la ciudad, ¿no? Es otra fecha. no, es la misma, ¿sí? Ah, Entonces, ya, va a ser, es lo que es el lunes de Iscanata, ¿ya? Lunes de ya, gracias, Iscanata Yati. se hace eso. Entonces, la tichiri es en el Hiscanata, que ¿Sí? pasa, no es en el martes de Chaya. No, en Hiscanata se hace, ¿ya? Ahora algunos Hiscanata festejan lo que serían los animales y el martes de Chaya a las chacras, ¿no?